Dios ha diseñado tu vida con un propósito divino. Cada bendición que Él ha preparado está alineada con su amor y su perfecta voluntad. Pero, ¿alguna vez has sentido que, por más que oras y buscas su presencia, las respuestas parecen tardar en llegar? ¿Has notado que ciertas áreas de tu vida no avanzan y que, en vez de recibir bendiciones, enfrentas obstáculos una y otra vez? Es posible que algo esté bloqueando el fluir de la gracia de Dios en tu vida, no porque Él haya decidido alejarse de ti, sino porque ciertos hábitos y actitudes pueden estar cerrando las puertas que Él quiere abrir. La Biblia nos advierte que hay caminos que parecen correctos a nuestros ojos, pero que en realidad nos alejan del propósito divino, y cuando nos alejamos de su presencia sin darnos cuenta, también nos alejamos de sus bendiciones. Dios no es un Dios distante, no es alguien que te bendice cuando te portas bien y te castiga cuando fallas. Él es un Padre amoroso, pero como todo buen padre, sabe que hay cosas que pueden dañarte y por eso, en ocasiones retienes ciertas bendiciones hasta que estés preparado para recibirlas. A veces, la respuesta que esperas no llega, no porque Dios no quiera dártela, sino porque algo en tu vida está bloqueando la manifestación de su favor. Es fácil señalar a otros cuando las cosas no van bien. Podemos culpar a las circunstancias, a las personas que nos rodean o incluso a Dios mismo. Pero pocas veces nos detenemos a hacer una introspección honesta y preguntarnos, ¿estoy viviendo de una manera que honra a Dios? ¿Estoy cultivando hábitos que fortalecen mi relación con Él? ¿O estoy permitiendo que cosas pequeñas erosionen mi fe poco a poco? Uno de los mayores enemigos de las bendiciones de Dios es la indiferencia espiritual. La relación con Dios es como un fuego que necesita ser alimentado constantemente. No puedes esperar sentir su presencia si has dejado de buscarla. La indiferencia no aparece de un día para otro, es un proceso lento y sutil. Comienza cuando dejas de orar con la misma pasión, cuando la Biblia deja de ser tu prioridad y se convierte en un libro más en tu estante. Se manifiesta cuando empiezas a justificar ciertas acciones diciendo, no es para tanto, Dios entiende. Y es cierto, Dios entiende. Entiende que el corazón humano es engañoso y que muchas veces nos acomodamos en una vida cristiana tibia, sin darnos cuenta de que poco a poco nos estamos alejando de su voluntad. Jesús advirtió sobre esto cuando dijo, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. No es una advertencia para el incrédulo, sino para aquellos que alguna vez caminaron en la fe, pero que ahora viven en una zona gris entre el mundo y Dios. Si hoy sientes que tu relación con Dios ya no es la misma, si has notado que tu vida de oración se ha vuelto monótona y que la lectura de la palabra ya no te apasiona, es momento de hacer un alto y preguntarte, ¿estoy permitiendo que la indiferencia me aleje de las bendiciones de Dios? Pero este no es el único peligro. Hay otras cosas, hábitos ocultos, actitudes que parecen inofensivas, pero que silenciosamente están cerrando puertas en tu vida. En la siguiente página hablaremos de otro de esos enemigos espirituales que pueden estar bloqueando lo que Dios quiere derramar sobre ti. La indiferencia espiritual es solo una de las muchas formas en que nos alejamos de las bendiciones de Dios. Pero hay otro enemigo silencioso, uno que se esconde en lo más profundo del corazón y que muchas veces ni siquiera notamos: el rencor y la falta de perdón. Quizás en este momento estás recordando a alguien que te lastimó. Tal vez fue un amigo que traicionó tu confianza, un familiar que te hirió con palabras o acciones, o incluso alguien de la iglesia que te decepcionó. Guardar rencor es algo tan natural en la humanidad que muchos ni siquiera lo consideran un problema. Pero a los ojos de Dios, la falta de perdón es un obstáculo enorme que bloquea sus bendiciones.
Jesús lo dejó claro en Mateo 6, 14 a 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto no es una simple sugerencia, es una ley espiritual. Dios quiere bendecirte, pero si en tu corazón hay rencor, esa dureza impide que su gracia fluya libremente en tu vida. El perdón no significa justificar el mal que te hicieron. No se trata de decir que el dolor que sufriste no importa. Se trata de soltar la carga y entregársela a Dios. Cuando decides perdonar, no solo liberas a la otra persona, sino que también te liberas a ti mismo de una cadena que te ata al pasado. El resentimiento es como un veneno que tomas esperando que el otro sufra, pero al final, el único afectado eres tú. Quizás te has preguntado, ¿por qué mis oraciones no están siendo respondidas? ¿Por qué siento que Dios está en silencio? Puede ser que la respuesta esté en tu corazón. La falta de perdón levanta una barrera entre tú y Dios. La amargura cierra las puertas a la paz, a la restauración y a las bendiciones que Él quiere derramar sobre tu vida. Si hoy reconoces que hay heridas en tu corazón, que hay personas a las que aún no has perdonado, Dios te está llamando a soltar esa carga. No lo hagas por ellos, hazlo por ti. No permitas que el enemigo use el resentimiento para alejarte de las bendiciones que Dios tiene preparadas. Recuerda que el perdón no siempre se siente en el momento, pero es una decisión que debes tomar en fe, confiando en que Dios sanará tu corazón. El enemigo quiere que vivas con resentimiento, que sigas recordando una y otra vez el daño que te hicieron. Pero Dios quiere que seas libre, quiere que vivas una vida sin cargas pesadas, que experimentes su gozo y su paz en plenitud. No sigas cargando con un peso que Dios nunca quiso que llevaras. El rencor y la falta de perdón son solo otra forma en la que el enemigo roba las bendiciones de Dios en tu vida. Pero hay más. Hay hábitos ocultos que, aunque parecen inofensivos, están minando tu relación con Dios y cerrando puertas que Él quiere abrir. En la siguiente página hablaremos de otro de esos enemigos espirituales que debes identificar y eliminar de tu vida. El rencor y la falta de perdón son obstáculos que endurecen el corazón, pero hay otro enemigo aún más sutil, uno que se camufla como algo inofensivo, pero que lentamente destruye nuestra conexión con Dios. La distracción espiritual. Vivimos en una era donde la información y el entretenimiento están al alcance de un clic. Pasamos horas deslizando la pantalla del teléfono, viendo noticias, memes, videos y sumergidos en conversaciones triviales. Las redes sociales, la televisión, los videojuegos y tantas otras distracciones no son malas en sí mismas, pero se convierten en un problema cuando nos alejan de lo más importante, nuestra comunión con Dios. Quizás no te has dado cuenta, pero ¿cuánto tiempo pasas al día entreteniéndote comparado con el tiempo que pasas buscando a Dios? Reflexiona por un momento. Antes, orabas con fervor, abrías tu Biblia con entusiasmo, meditabas en la palabra y sentías la presencia de Dios. Pero ahora, esas prácticas han sido reemplazadas por horas frente a una pantalla. El enemigo no siempre usa ataques directos para alejarnos de Dios. A veces, simplemente nos mantiene ocupados. Nos llena la agenda con cosas aparentemente inofensivas, hasta que, sin darnos cuenta, ya no hay espacio para Dios en nuestro día. No es que dejaste de creer, es que dejaste de buscar. Jesús nos advirtió sobre esto en Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día.
Él sabía que uno de los mayores peligros espirituales no sería el pecado evidente, sino la distracción y el descuido. Muchos cristianos hoy en día se sienten secos espiritualmente, sin fuerzas, sin dirección, sin pasión por Dios. Y la razón no siempre es porque hayan caído en pecados grandes, sino porque han permitido que las distracciones roben su tiempo de intimidad con Dios. Las distracciones no solo nos roban el tiempo, nos roban la sensibilidad espiritual. Si pasas horas en redes sociales, viendo series o enfocado en cosas temporales, pero solo unos pocos minutos al día en oración y lectura bíblica, ¿qué es lo que está alimentando más tu vida? La carne se fortalece y el espíritu se debilita cuando permitimos que lo temporal tenga más peso que lo eterno. Hoy Dios te está llamando a despertar. No es que Él haya dejado de hablarte, es que hay demasiado ruido en tu vida para que puedas escucharlo. Es momento de hacer un alto y preguntarte, ¿estoy realmente buscando a Dios como debería? ¿O estoy permitiendo que las distracciones se roben mi relación con Él? Dios quiere bendecirte, quiere hablarte, quiere dirigirte, pero no lo hará en medio del ruido y la confusión. Él se revela a aquellos que lo buscan con un corazón sincero. No permitas que las distracciones sean la razón por la cual sus bendiciones no se manifiestan en tu vida. Pero hay más. Además de la indiferencia, el rencor y la distracción, hay otro enemigo silencioso que puede estar bloqueando la gracia de Dios en tu vida. En la siguiente página hablaremos de él. Las distracciones espirituales son peligrosas porque apagan lentamente nuestra pasión por Dios. Pero hay un enemigo aún más insidioso, uno que opera en lo oculto y que sin que lo notemos puede cerrar las puertas de las bendiciones divinas, el pecado tolerado. Dios es misericordioso y está siempre dispuesto a perdonar, pero hay una gran diferencia entre caer en pecado y vivir justificándolo. Muchos creyentes han permitido que ciertos pecados formen parte de su vida diaria, sin luchar contra ellos, sin arrepentimiento genuino. Y cuando el pecado es tolerado, poco a poco va adormeciendo la conciencia y apagando la voz del Espíritu Santo. Quizás has pensado, no es tan grave, Dios entiende, o al menos no estoy pecando tan fuerte como otros. Pero este tipo de pensamientos solo sirven para justificar lo que, en lo profundo, sabes que está mal. La Biblia es clara cuando dice en Isaías 59:2, «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». El pecado no solo nos aleja de Dios, sino que también bloquea sus bendiciones, no porque Él no quiera bendecirnos, sino porque nuestras acciones demuestran que no estamos listos para recibir lo que Él tiene preparado. Dios nunca dará algo que termine siendo una maldición en nuestras manos. Piensa en un padre que quiere regalarle un auto a su hijo. Si el hijo no ha aprendido a manejar responsablemente, darle el auto sería peligroso. No es que el padre no quiera bendecirlo, sino que primero necesita que su hijo esté listo para manejar la bendición. Asimismo, Dios muchas veces retiene ciertas cosas en nuestra vida porque aún no hemos aprendido a vivir en santidad y obediencia. El pecado, cuando no es confrontado, se convierte en un estilo de vida. Se normaliza, y cuando el pecado se normaliza, dejamos de escuchar la voz de Dios. La culpa desaparece, la sensibilidad al Espíritu Santo se apaga, y de repente nos encontramos viviendo una vida cristiana sin poder, sin pasión, sin dirección. Quizás en este momento Dios te está mostrando áreas en tu vida que necesitan ser corregidas. Tal vez hay hábitos, relaciones o pensamientos que has permitido y que sabes que no están alineados con su voluntad. No ignores su llamado. Dios no te confronta para condenarte, sino para sanarte.
El arrepentimiento es la llave que abre las puertas de las bendiciones que el pecado ha cerrado. Si hoy reconoces que has tolerado cosas que Dios no aprueba, no es tarde para cambiar. La Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La gracia de Dios es suficiente para restaurarte, pero necesitas dar el paso y apartarte de aquello que te aleja de Él. Sin embargo, el pecado tolerado no es el único enemigo de las bendiciones de Dios. Hay otra actitud que, aunque sutil, puede secar tu vida espiritual y robarte el propósito divino. El pecado tolerado es una barrera enorme para las bendiciones de Dios, pero hay otra actitud que, aunque sutil, tiene un poder destructivo sobre nuestra vida espiritual: la duda y la incredulidad. Muchas veces, sin darnos cuenta, limitamos a Dios con nuestra falta de fe. Oramos, pero en el fondo dudamos de que Él realmente nos responda. Decimos que confiamos en su palabra, pero vivimos angustiados, como si no tuviéramos esperanza. Nos aferramos a promesas bíblicas, pero cuando enfrentamos una prueba, nuestra primera reacción es el temor en lugar de la confianza. La incredulidad es peligrosa porque nos aleja del mover de Dios en nuestra vida. La Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto significa que la fe no es opcional en la vida cristiana, es la llave que abre las puertas del cielo. Jesús mismo, cuando estuvo en la tierra, no pudo hacer milagros en ciertos lugares por la incredulidad de la gente. En Marcos 6:5-6 se nos dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. No fue que Jesús no tuviera poder, sino que la incredulidad de las personas bloqueó la manifestación de sus milagros. Si hoy sientes que las bendiciones de Dios parecen estar retenidas en tu vida, examina tu fe. ¿Realmente confías en que Dios puede hacer lo que ha prometido? ¿O solo dices que crees, pero en el fondo sigues dudando? La duda se disfraza de lógica, de prudencia, de sentido común. Nos hace pensar que estamos siendo realistas, cuando en realidad estamos limitando a Dios a lo que nuestra mente puede comprender. Pero Dios no opera dentro de nuestras limitaciones humanas. Su poder trasciende la lógica, va más allá de lo que podemos ver o entender. Por eso, cuando enfrentes un problema, no pongas tu mirada en el tamaño de la dificultad, sino en el tamaño de tu Dios. Él sigue siendo el mismo que abrió el Mar Rojo, que multiplicó los panes y los peces, que resucitó a los muertos. Pero para ver su gloria en tu vida, necesitas creer. Santiago 1:6-7 nos advierte, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No permitas que la duda te robe lo que Dios tiene para ti. Decide hoy confiar, aunque no entiendas, aunque no veas salida, aunque todo parezca en contra. Dios no te ha fallado antes y no lo hará ahora. Pero la duda no es el único obstáculo para las bendiciones de Dios. Hay otro enemigo, una actitud sutil que poco a poco endurece el corazón y nos aleja de su favor. La duda y la incredulidad son obstáculos que limitan la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Pero hay otra actitud aún más peligrosa, porque no solo bloquea sus bendiciones, sino que nos hace creer que no necesitamos cambiar: el orgullo espiritual. El orgullo es engañoso. No siempre se muestra con arrogancia evidente, sino que muchas veces se disfraza de autosuficiencia, de falsa humildad o de una actitud de superioridad moral. Es esa voz interna
que nos hace pensar que estamos bien tal como estamos, que no necesitamos corregir nada, que los mensajes de corrección son para otros, pero no para nosotros. La Biblia nos advierte una y otra vez sobre los peligros del orgullo. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esto significa que el orgullo siempre precede a la caída. Mientras una persona camina en humildad, Dios la sostiene. Pero cuando se llena de orgullo, se aleja de la gracia de Dios y se expone a su propia destrucción. El problema del orgullo espiritual es que nos hace resistentes a la corrección de Dios. Nos volvemos como el fariseo que oraba diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Lucas 18:11. Nos convencemos de que estamos bien, de que nuestra vida espiritual es superior a la de otros, y sin darnos cuenta nos volvemos sordos a la voz del Espíritu Santo. Pero Dios no bendice a los orgullosos. Al contrario, la Biblia dice en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando una persona camina en orgullo, está en oposición directa con Dios. Pero cuando camina en humildad, se posiciona en el lugar donde la gracia y las bendiciones pueden fluir sin obstáculos. El orgullo se manifiesta de muchas formas. Se manifiesta cuando rechazamos la corrección, cuando nos ofendemos fácilmente si alguien nos exhorta, cuando sentimos que sabemos más que los demás, cuando creemos que nuestra opinión es la única válida o cuando nos negamos a pedir ayuda, pensando que podemos solos. Quizás en este momento Dios te está mostrando áreas en tu vida donde el orgullo ha tomado lugar. Tal vez hay actitudes, pensamientos o comportamientos que necesitas rendir ante Él. Si ese es el caso, no lo ignores. La humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo y más en Dios. Jesús nos dio el mayor ejemplo de humildad. Siendo Dios, no se aferró a su posición, sino que se humilló hasta la muerte de cruz. Filipenses 2:5-8. Si nuestro Señor caminó en humildad, ¿cómo podríamos nosotros, simples mortales, permitirnos vivir en orgullo? Hoy Dios te llama a examinar tu corazón. ¿Has permitido que el orgullo te aleje de sus bendiciones? ¿Te has resistido a su voz, a su corrección, a su dirección? Si es así, el remedio es sencillo: humillarte delante de Él. La Biblia promete que cuando nos humillamos ante Dios, Él nos exalta en su tiempo. 1 Pedro 5:6. Pero el orgullo no es el único enemigo de la bendición. Hay otro obstáculo, uno que muchos cristianos ignoran y que puede secar completamente nuestra vida espiritual. El orgullo es un enemigo peligroso porque endurece el corazón y nos impide recibir lo que Dios quiere darnos. Pero hay otro obstáculo que, aunque parece inofensivo, tiene el poder de apagar nuestra fe, secar nuestra vida espiritual y cerrar las puertas de las bendiciones divinas: la queja y la ingratitud. Muchas veces, sin darnos cuenta, caemos en la trampa de la queja. Nos acostumbramos a ver lo que falta en nuestra vida, lo que no ha salido como esperábamos, lo que otros tienen y nosotros no. Nos quejamos del trabajo, de la familia, de las circunstancias e incluso, aunque no lo digamos abiertamente, nos quejamos de Dios. Nos preguntamos por qué no nos ha dado ciertas cosas, por qué aún no ha respondido nuestras oraciones, por qué permite ciertas pruebas. La Biblia nos muestra cómo la queja tiene consecuencias espirituales graves. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel vivió en esclavitud por más de 400 años. Dios, en su misericordia, los liberó con mano poderosa. Abrió el mar Rojo, les dio provisión sobrenatural en el desierto, los guió con una columna de nube y fuego. Pero aún así, se quejaban. En lugar de enfocarse en las maravillas que Dios hacía, solo veían lo que les faltaba.
Números 11:1 dice: Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Dios no tomó a la ligera la actitud de queja, porque la queja es una señal de un corazón que no confía. La queja no solo nos roba la paz, sino que también es una declaración de incredulidad. Es como decirle a Dios: no confío en que tú sabes lo que estás haciendo. Cuando nos quejamos, le damos más importancia a lo que nos falta que a la fidelidad de Dios. Y cuando vivimos con un corazón ingrato, automáticamente bloqueamos el fluir de sus bendiciones. Por otro lado, la gratitud es una llave poderosa que abre puertas en el reino espiritual. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:18: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice que demos gracias solo cuando todo va bien, sino en todo. Esto significa que incluso en las pruebas, incluso en los momentos difíciles, hay algo por lo cual podemos agradecer. Cuando decides cambiar la queja por gratitud, algo en tu vida espiritual cambia. Dejas de enfocarte en lo que te falta y comienzas a ver lo que Dios ya ha hecho. Tu fe se fortalece, tu ánimo se renueva y las bendiciones de Dios comienzan a fluir de manera natural. Hoy quiero desafiarte a hacer una pausa y examinar tu corazón. ¿Has permitido que la queja se convierta en un hábito? ¿Pasas más tiempo hablando de lo que no tienes que agradeciendo lo que Dios te ha dado? Si es así, hoy es el momento de cambiar. Decide ser una persona agradecida. No porque todo sea perfecto, sino porque Dios es bueno, fiel y digno de alabanza en todo momento. Pero la queja no es el único enemigo de las bendiciones de Dios. Hay otro hábito, uno que parece inofensivo, pero que lentamente nos aleja de su propósito. La queja y la ingratitud nos alejan del propósito de Dios, pero hay un enemigo aún más peligroso, uno que destruye lentamente nuestra relación con Él y nos deja espiritualmente estancados: el miedo y la pasividad espiritual. El miedo es una de las armas más efectivas que el enemigo usa para paralizar a los hijos de Dios. Nos hace dudar, nos impide tomar decisiones, nos roba la valentía para avanzar hacia lo que Dios nos ha prometido. Es un veneno silencioso que, si no lo enfrentamos, nos lleva a una vida de conformismo y mediocridad espiritual. ¿Cuántas veces Dios ha puesto sueños, ministerios, proyectos o llamados en tu corazón, pero en lugar de actuar en fe, te has detenido porque el miedo susurró: no eres capaz, no es el momento, y si fallas? Zrenia, y si te critican. Pero Dios no nos ha llamado a vivir en temor. Su palabra es clara en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que el miedo no proviene de Dios. Cada vez que el temor intenta controlarte, es una señal de que el enemigo está tratando de apartarte de algo grande. Uno de los mayores problemas del miedo es que nos lleva a la pasividad espiritual. Nos acostumbramos a esperar, a postergar, a quedarnos en nuestra zona de confort. Decimos: voy a orar por eso, pero nunca tomamos acción. Nos justificamos diciendo que estamos esperando el tiempo de Dios, cuando en realidad estamos permitiendo que el miedo nos mantenga inmóviles. La pasividad espiritual nos roba años de bendición. Muchas personas pasan toda su vida esperando que algo cambie, pero nunca hacen nada para provocar ese cambio. Se sientan en la banca de la iglesia, escuchan mensajes poderosos, sienten el llamado de Dios en su corazón, pero nunca dan el paso. Se convencen de que algún día lo harán, pero los años pasan y siguen en el mismo lugar. Dios no bendice la inacción. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:17. Si quieres ver las bendiciones de Dios en tu vida, necesitas caminar en fe.
Necesitas tomar riesgos. Necesitas moverte incluso cuando no veas el camino completo. Jesús dijo en Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto significa que el reino de Dios no es para los que se quedan de brazos cruzados, sino para los que avanzan con valentía. Hoy quiero preguntarte, ¿qué bendición has dejado pasar por miedo? ¿Qué sueños ha puesto Dios en tu corazón que aún no has perseguido? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer? Es tiempo de levantarte. Es tiempo de sacudir el polvo del miedo y caminar en la certeza de que Dios va delante de ti. Él no te ha llamado para que vivas en pasividad, sino para que avances con valentía, creyendo que sus promesas son reales. Pero aún hay un enemigo más, uno que es el gran destructor de bendiciones, el que ha apartado a muchos de la voluntad de Dios. El miedo y la pasividad espiritual pueden estancarnos y alejarnos de las bendiciones de Dios, pero hay un enemigo aún más peligroso, uno que ha destruido vidas, ministerios, familias y llamados: el pecado secreto. Este enemigo es quizás el más destructivo de todos, porque opera en lo oculto, en las sombras de nuestra vida, donde pensamos que nadie lo ve, donde creemos que podemos controlarlo y donde nos convencemos de que no tiene consecuencias. El pecado secreto es engañoso porque nos hace vivir una doble vida. Por fuera mostramos una imagen de espiritualidad, de santidad, de compromiso con Dios. Pero por dentro, en la privacidad de nuestro corazón y nuestras acciones ocultas, toleramos aquello que sabemos que desagrada a Dios. El problema del pecado secreto no es solo que exista, sino que creemos que podemos convivir con él sin que afecte nuestra relación con Dios. Pero la palabra nos advierte claramente en Lucas 8:17, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Dios ve lo que los hombres no ven. Él conoce lo más profundo de nuestro ser, los pensamientos que acariciamos, las intenciones con las que actuamos, las acciones que hacemos cuando nadie está mirando. El pecado secreto es un ladrón silencioso de nuestra autoridad espiritual. Nos roba la paz, apaga la voz del Espíritu Santo y nos deja vacíos. Nos arrebata la pasión por Dios, debilita nuestra fe y nos hace sentir desconectados de su presencia. Muchos cristianos se sienten secos espiritualmente, luchan para orar, sienten que sus alabanzas son mecánicas, que la Biblia ya no les habla como antes, y no entienden por qué. Pero cuando examinan su vida con honestidad, cuando escudriñan lo profundo de su corazón, descubren que hay cosas que han estado escondiendo, pecados que no han confesado, hábitos que han estado justificando y que los han ido alejando de Dios sin darse cuenta. El pecado secreto no siempre es un acto evidente de rebelión. A veces son pensamientos impuros que alimentamos en la mente. Son hábitos dañinos que nos negamos a abandonar. Son mentiras pequeñas que justificamos. Son envidias que guardamos en el corazón. Es el orgullo que no queremos soltar. Es la adicción que mantenemos en lo oculto. No importa cuán pequeño parezca, el pecado no confesado siempre crece. Es como una semilla plantada en la oscuridad. Al principio parece inofensiva, pero con el tiempo se convierte en un árbol con raíces tan profundas que se vuelve difícil de arrancar. La historia del rey David es un ejemplo claro de cómo el pecado oculto no solo destruye nuestra relación con Dios, sino que siempre exige un precio alto. Todo comenzó con una mirada, con un deseo alimentado en la mente. En lugar de detenerse, David permitió que su pecado creciera. Comenzó con adulterio, pero para encubrir su falta, terminó planeando la muerte de un hombre inocente. Su pecado secreto no solo afectó su vida,
sino que trajo graves consecuencias para su familia y su reino. Pero lo más impactante de esta historia no es el pecado en sí, sino lo que sucedió después. David creyó que podía esconderlo. Siguió con su vida como si nada hubiera pasado. Sin embargo, Dios no dejó pasar su falta. Finalmente, cuando el profeta Natán lo confrontó, David reconoció su error y escribió uno de los salmos más poderosos de arrepentimiento. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmo 32, 3-4. Este versículo describe el peso del pecado secreto en la vida de un creyente. David no estaba en paz, su espíritu estaba en angustia, su comunión con Dios se había secado, su gozo se había desvanecido. El pecado oculto no solo nos aleja de Dios, sino que nos quita la alegría y la libertad de vivir en su presencia. Pero aquí está la gran verdad. Dios no expone para destruir, sino para sanar. Dios no saca a la luz el pecado para avergonzarnos o condenarnos, sino porque Él nos ama demasiado como para dejarnos vivir en esclavitud. El pecado, aunque parezca placentero por un momento, siempre trae esclavitud, siempre trae destrucción. Pero la gracia de Dios está disponible para restaurarnos, para sanarnos y para darnos una nueva oportunidad. La solución al pecado secreto no es esconderlo más, sino confesarlo y apartarse de él. La Biblia nos da una promesa en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios quiere perdonarte, quiere limpiarte, quiere devolverte la paz y la libertad, pero necesita que des el paso de traer a la luz aquello que has estado ocultando. No puedes recibir la plenitud de sus bendiciones mientras sigues abrazando lo que Él te ha pedido que dejes. Hoy es el día de tomar una decisión. No permitas que el pecado oculto siga robando tu comunión con Dios. Sigue drenando tu fe y siga cerrando las puertas que Él quiere abrir en tu vida. Si hay algo que has estado escondiendo, algo que sabes que no está bien, ríndelo hoy delante de Dios. Él no te rechaza, no te condena, no te avergüenza. Él te espera con los brazos abiertos para restaurarte, para limpiarte y para llenarte con su gracia. No dejes que el pecado secreto tenga el control. Hoy es el día para romper con él y caminar en la libertad que Cristo compró para ti. Hemos recorrido un camino profundo, identificando los enemigos silenciosos que nos alejan de las bendiciones de Dios. La indiferencia espiritual, el rencor, la distracción, el pecado tolerado, la incredulidad, el orgullo, la queja, el miedo y finalmente el pecado secreto. Cada uno de ellos tiene el poder de bloquear el fluir de la gracia divina, dejándonos espiritualmente secos, sin dirección y sin el poder que Dios ha destinado para su pueblo. Pero aquí está la clave, no basta con reconocerlos, es necesario actuar para romper con ellos. Dios no nos muestra nuestras fallas para condenarnos, sino para restaurarnos y llevarnos a una vida abundante. Jesús dijo en Juan 10:10, «El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Así que, ¿cómo podemos romper con estos hábitos y alinearnos nuevamente con el fluir de las bendiciones de Dios? Primero, arrepentimiento genuino. No es solo sentir culpa, sino tomar la decisión de cambiar. La Biblia dice en Hechos 3:19, «Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio». Dios quiere restaurarte, pero necesitas dar el paso de alejarte de lo que te ha apartado de Él. 2. Vuelve a la intimidad con Dios.
Las distracciones, la indiferencia y la pasividad espiritual solo se vencen cuando volvemos a buscar a Dios con hambre y pasión. Jesús nos dejó claro en Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer. Si quieres ver su poder en tu vida, necesitas permanecer en Él, en oración constante y en meditación de su palabra. Tercero, perdona y suelta el pasado. No puedes recibir lo nuevo de Dios si sigues aferrado a las heridas del ayer. Efesios 4:31-32 nos exhorta: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón no es una opción, es un mandato que trae libertad. Cuarta, rompe con la incredulidad y el miedo. La fe no es una emoción, es una decisión. Es elegir creer a Dios por encima de lo que vemos o sentimos. Marcos 11:24 dice: por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La fe abre puertas que la duda cierra. 5. Elige gratitud y obediencia. En lugar de quejarte, agradece. En lugar de justificar tu pecado, elige la santidad. En lugar de esperar el momento perfecto, comienza a obedecer ahora. La obediencia activa el favor de Dios en tu vida. Deuteronomio 28:1-2 promete: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Dios no ha cambiado. Sus promesas siguen en pie. Él quiere bendecirte, restaurarte y usarte de maneras que aún no imaginas. Pero necesitas posicionarte en el lugar correcto para recibir lo que Él ha preparado para ti. Hoy es el día de tomar una decisión. No sigas permitiendo que estos enemigos silenciosos apaguen el propósito de Dios en tu vida. Levántate en fe, arrepiéntete, obedece y confía, porque cuando caminas en alineación con Dios, su favor y sus bendiciones no solo te seguirán, sino que te alcanzarán. Este es el comienzo de una vida llena de la gracia y el poder de Dios. No dejes pasar esta oportunidad. Decide hoy volver a Él con todo tu corazón. Si este video ha confrontado tu vida y ha sido de bendición para ti, te invito a que lo compartas con alguien que quizás lo esté necesitando. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos mensajes. Estamos seguros que Dios aún tiene palabra para ti.